Esta tercera unidad de estudio correspondiente al día de hoy es denominada el microprocesador, donde vamos a estudiar con un poco más de detalle las características de este componente fundamental del computador. Dentro de esta unidad número 3, nuestro primer tema, tema 3.1, se denomina nuevamente el microprocesador. Vamos a hacer una pequeña lectura para comenzar acerca de algo de información sobre este dispositivo. Vamos a solicitarle al señor Capuñay José que por favor lea lo que está en pantalla. Señor Capuñay, ¿está por allí presente? Pareciera que no. Vamos a solicitarle entonces al señor Julka Bustamante. ¿Hay alguno que esté despierto en este momento? Sí, profesor. Ya, profesor, ¿lo puedo decir yo? Sí, diga usted, señor Obando. Ya, dice, la visión de los componentes del procesador es de tipo interna, aunque los usuarios de un PC deberían ser cómo funciona y su relación con el resto de componentes del ordenador, especialmente la memoria RAM y el bus del sistema. Habitualmente, su visión se limita simplemente a imaginar el procesador como una caja negra que resuelve instrucciones, sin más detalle, pero con nosotros, como ingenieros de sistemas, debemos profundizar mucho más en este componente. Vean que a pesar de que todo usuario de computador conoce de la existencia del procesador, sabe que es el cerebro del computador el que se encarga de hacer las principales funciones, por lo general este componente es visto por el usuario promedio simplemente como una caja negra con un alto nivel de abstracción, la cual se encarga de realizar sus operaciones y puntos, sin preocuparse en realidad por lo que es su estructura interna. Anda a ver, está como peleando. Entonces, de aquí, en este punto, vamos a continuar hablando un poco más acerca de este componente. Vamos a tratar de que lean un par de diapositivas más y luego seguimos con la explicación teórica. Entonces vamos con lo que sería una breve definición de lo que es el procesador. Vamos a pedirle al señor Alberca. El señor Alberca, por favor. Nuevamente el señor Capuñay, que no se me ha salvado todavía. Julka. Alguien que no sea... Está bien, señor Piro, lea ¿Lo usted. puedo leer? Sí. Ok, buenas tardes con todos. Buenas tardes, tenga. Procesador, CPU, es el dispositivo principal, el cerebro del computador, montado sobre una pieza llamada zócalo o slot, el cual realiza todos los cálculos del PC, transmitiendo las funciones y órdenes requeridas. En los computadores actuales, los procesadores cuentan con... Estaba así. Ajá, los procesadores. Se le cortó la voz al señor que estaba leyendo. Bueno, de todas maneras leyó muy bien, felicitaciones. Voy a repetirlo porque al final se cortó. El procesador o CPU es el dispositivo principal del computador. Lo podemos comparar con su cerebro. Está montado sobre una pieza llamada una base llamada zócalo o slot, el cual realiza todo lo que son los cálculos del computador, transmitiendo las funciones y órdenes requeridas. En los computadores actuales o modernos, los procesadores cuentan con dos o más núcleos, e incluso en dispositivos móviles como tablets y teléfonos se utilizan actualmente procesadores multinúcleo. Vamos a seguir con lo que sería la tercera imagen en cuanto a esto.
Vamos a solicitar, ¿quién leyó ahorita? El señor Picoy, si no me equivoco, que se le fue el micrófono de repente, pero no importa, igualito lo hizo bastante bien. Vamos a irme hacia el final para señor Vilches. Vilches Falén está pendiente por allí, puede leer. Tineo Talla. Buenas tardes, profesor, compañeros. Muy buenas tardes, por favor léame eso que está en pantalla. El procesador es entonces el cerebro del ordenador, el componente encargado de la ejecución de las instrucciones y programas. Todo computador tiene al menos un procesador, el cual está formado a grandes rasgos por registros que almacenan datos. Una unidad aritmético-lógica que realiza operaciones con ellos. Una unidad de control que se encarga de coordinar a todos los componentes y un reloj interno que determina la velocidad de trabajo de estos elementos. Vean que aquí estamos ahora en este punto introduciendo cuáles son los principales componentes que van a conformar este elemento tan importante para nuestro sistema de cómputo, que serían, allí los podemos ver, los registros, la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y el reloj interno. Estos son los principales componentes que van a permitir lo que es la construcción y la utilización de un procesador. Existen en la actualidad varios fabricantes de procesadores y no todos son compatibles entre sí. Los principales son AMD e Intel. Cada procesador implementa un conjunto de instrucciones diferentes, lo que puede hacer que el código que se construye para un procesador no funcione en otro. Estos son detalles que como ingenieros de sistemas que vamos a trabajar con desarrollo de software, etcétera, debemos tomar en cuenta. La potencia de los procesadores se suele medir a partir de su velocidad, pero hay otros factores que hoy en día son incluso más importantes de cara al rendimiento final del procesador, por lo que ya no tiene sentido limitarnos solo a esa característica. En los últimos años, como ustedes saben, la tecnología ha sufrido grandes cambios al permitir integrar varios núcleos de procesamiento dentro de un único procesador. A esto se le conoce como tecnología de núcleos múltiples y permite ejecutar en paralelo dos programas simultáneamente, incrementando así el rendimiento del computador. Aquí tenemos una pequeña imagen que ilustra acerca de cómo trabaja un procesador. Entonces, en cuanto al funcionamiento del procesador, lo primero que debemos estar conscientes, tal como se dijo al principio, es que el procesador no es una única pieza. Está formado internamente por una serie de componentes, cada uno de los cuales tiene alguna función concreta. Además, el procesador trabaja en forma continua, conjunta con lo que es la memoria RAM, que es la que almacena las instrucciones y los datos de todos los programas que se están ejecutando en el ordenador en un momento dado. Entonces, como pueden ver, el procesador debe interactuar con lo que es la memoria RAM. ¿Para qué? Para obtener de ella la información que necesita para la realización de sus procesos. Esta información va pasando por porciones a lo que es los registros del procesador, donde al final de cuentas es que realmente es trabajada. Vean que si se recuerdan de clases anteriores, mientras que la memoria RAM puede tener 2, 4, 8, 16 GB de tamaño,
lo que es los registros del procesador actualmente son solo de 32 o 64 KB. Esto es GB. Por lo tanto, si se fijan aquí, la capacidad de almacenamiento de manejo de datos de nuestros procesadores es mucho menor que la de la memoria RAM. Esto implica que la forma de trabajar de él es por porciones. Él va en cada una de sus intentos, de sus interacciones, va tomando una pequeña porción del contenido a procesar. Normalmente no nos damos cuenta de este hecho porque sucede sumamente rápida. Vean que actualmente las velocidades de reloj están por los 3 o 4 GHz. Esto quiere decir 3 o 4 billones de operaciones de intercambio por segundo. Estos son valores sumamente altos que hacen que el ojo humano, la mente humana, no sea capaz de percatarse de estas transacciones. De aquí vamos a ver lo que es la ejecución interna de una instrucción. Fijémonos bien. Disculpe que ya salió aquí echaron un poco de perfume, de broma, de cloro y me tapó la respiración. Ya, continuamos entonces.